semana pasada comencé a hablar sobre 3 virtudes cristianas. Hice una aproximación general, abuelo de pájaro, a cada uno de ellos. ¿Será ese pastor que me escucho como que estoy dentro de una piscina? Gracias. Y el día de hoy quiero hacer un acercamiento más detallado al primero de ellos. El versículo que leímos la semana pasada fue: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza. Es decir, fe, amor y esperanza. Son 3 virtudes que pueden ayudar a definir que tú seas un cristiano victorioso, que al final de los tiempos puedas decir, como Pablo: he hecho todo lo que está posible, no he sido perfecto, pero mi corazón he agradado a Dios y puedo descansar feliz. Estas 3 virtudes agregan valor a nuestra vida. Y el día de hoy, como decía, quiero hacer un enfoque más particular a la fe, el primero de ellos, ¿verdad? Y quisiera usar un pasaje clásico sobre la fe que se encuentra en Hebreos capítulo 11, así que si tienen su Biblia puede abrirla, aunque tenemos los versículos, pero es bueno que usted use su Biblia, espero que la usen en su casa, si no va a estar toda polvosa, ¿verdad? Sáquela o enciéndala en su teléfono o su tablet o lo que sea y póngalo en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, preferible, me parece que estamos usando la Nueva Traducción Viviente, que no estoy, una de esas me confundo al final. Lo primero que vamos a hacer es hablar de los pilares de una vida por fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que sostiene la vida por fe? Y dicho sea de paso, cuando somos cristianos, cuando nos convertimos a Cristo, somos llamados a vivir una vida por fe, no por circunstancias, no por apariencias, no por sentimientos, sino una vida por fe. ¿Fe en qué? Era fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra sanidad y con nuestra forma de vivir. No es fe en la fe. No se trata de que usted todos los días se levante con el pie derecho. No, levántese con el que quiera. Se trata de tener fe en la obra maravillosa de Jesucristo. Vamos a ver, los pilares de la fe. Los primeros capítulos que vamos a leer, los primeros versículos se encuentran en Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Ahora bien, dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue tomado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Padre, esta mañana, Señor, ayúdanos a entender cuán importante es la fe en nuestra vida. La fe depositada, Señor, en tu palabra, en tus enseñanzas, en aquello que dejaste a través de ese libro maravilloso que hoy nosotros conocemos como la Biblia y que proviene completa y absolutamente, desde la primera letra hasta la última letra, de ti. Gracias, Padre. Danos entendimiento, abre nuestros ojos espirituales. Despierta nuestro apetito por escuchar, Señor, la sana doctrina de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Para el autor de Hebreos, se ve contundentemente, la fe está absolutamente segura de lo que cree, es verdad y lo que espera sucederá. Dice el autor, la fe es la garantía, es decir, la
no la promesa, no, porque no sé, una promesa puede cumplirse o puede no cumplirse, pero una garantía se cumple, porque está ahí para respaldar algo dicho. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira el porvenir con absoluta convicción de que lo que Dios nos dijo a través de su palabra, a través de las palabras de Jesús, a través de las palabras de los diferentes autores de la Biblia, es real, es verdadera. Cuenta una anécdota en esos escritos primeros de la historia de la iglesia. En los días de la persecución se habla de un cristiano nuevo, sencillo, un hombre que probablemente no sabía leer y escribir, pero que había escuchado la palabra de Dios, que se le había predicado, se le había enseñado la palabra de Dios. Y lo tenían preso y lo estaban amedrentando para que él renunciara a su fe. Y él les dijo, miren, les digo que no podrán hacer nada para hacerme vacilar. Porque él creía de la manera correcta como tenemos que creer. Y uno de los magistrados le dice, ¿tú crees de verdad? Le preguntó el magistrado, que los que son como tú van a ir a Dios y van a ver su gloria. Y le contesta a este hombre sencillo, no es que me lo creo, respondió el hombre, sino que lo sé en mi interior. Que la palabra de Dios es real, es verdadera, ¿verdad? No depende de aquellos, no depende de lo que podemos nosotros ver a nuestro alrededor, no depende de lo que podamos pensar, depende de la garantía que Dios nos da a través de su palabra. Independientemente de aquellos famosos, entre comillas, que están renunciando a su fe. Parece que hay una epidemia, ¿verdad?, entre los músicos famosos, entre los personajes famosos, entre comillas, del Evangelio, y algunos de ellos están renunciando a su fe. A pesar de lo que ellos puedan decir, a pesar de lo que ellos puedan expresar, a pesar de que en realidad es un acto de cobardía el no poder confrontar, porque las dudas nos pueden llegar a todos. Las dudas nos pueden llegar a nuestra mente, pero la forma es cómo vamos a responder frente a esas dudas, como este hombre, ¿verdad? Dice, no es que yo me lo crea o no me lo crea, es que no es que yo lo sé, es que yo estoy seguro que lo que dice la palabra es la verdad. Muchos de estos muchachos o personajes famosos son muchachos en los 20 o los 30 años que apelan a los sentimientos con un poco contenido teológico en su enseñanza y en su formación, ¿verdad?, con una pobre base bíblica, que cuando se ven confrontados por los obstáculos, por las dificultades, lo único que hacen cobardemente es renunciar y apostatar de su fe. Que pueden ser perdonados, obviamente, pero que son un ejemplo que nosotros podamos seguir de ninguna manera. Son una vergüenza para el Evangelio, son una vergüenza para la iglesia, son una vergüenza para esta profesión en la que se necesita ser valiente, para que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las dudas que yo pueda tener, hay una palabra de la cual yo no puedo dudar y es la palabra de Dios. El primer fundamento del que quiero hablar el día de hoy es que es mejor creer en Dios que creer en el mundo. Es creer en Dios frente al mundo. El mundo nos dice que podemos tener una vida cómoda si seguimos su corriente, si seguimos su enseñanza, si seguimos los parámetros del mundo. Pero si seguimos los parámetros de Dios, lo más probable es que experimentemos dolores, pérdidas y marginación. Puede ser que te hagas impopular, puede ser que tus amigos te menosprecien, puede ser que algunas personas se burlen de ti, se rían de ti y crean que eres un antiguo, ¿verdad?, ermitaño que se perdió y que está viviendo en una época equivocada. No importa, es preferible creer en Dios. El cristiano está convencido de que es mejor, aún si es necesario, sufrir
por los pensamientos y por la palabra de Dios que vivir una vida cómoda, agradando y obedeciendo a los hombres. En algún momento, como iglesia histórica, como iglesia universal, hablando de la iglesia en términos generales, no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, en algún momento perdimos el camino y empezamos a aflojar, a diluir el evangelio como es, por temor a que la gente se ofenda, por temor a que se vayan y dejen de diezmar, porque nos podemos volver intolerantes. Y de esa forma el mundo se coló dentro de la iglesia y hoy día estamos viendo el resultado con personajes famosos tipo Jet Set, que yo no sé si alguna vez fueron cristianos en realidad, que se convirtieron en artistas famosos por un montón de ovejas torpes sin formación que los siguen a ciegas, ¿verdad? Y después terminan desilusionadas, fracasadas, perdidas. Así que hay un ejemplo, hay ejemplos que debemos seguir, pero no son los ejemplos de estos famositos o de estos personajes en el mundo americano. No, es el ejemplo de Sadrac, Mesac y Abednego, que dijeron frente al horno de fuego: preferimos obedecer a Dios que obedecer a Nabucodonosor, aunque eso signifique que terminar asados, cocidos en un horno de fuego. Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18 dice lo siguiente. Mire, estos son los ejemplos que tenemos que seguir. Estos son los cristianos con valor. Estos son aquellos que no van a sucumbir frente a la primera lucha. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, el rey. Le respondieron lo siguiente: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esa es una fe que no se vende. Esa es una convicción interior de la cual no hay duda, por la cual se está dispuesto a morir si es necesario. Así que es mejor creer a Dios que creerle al mundo. El segundo pilar de la fe, que después quiero hablar de la vida práctica de la fe. El segundo pilar es la esperanza cristiana, ¿verdad? Que tiene que ver con creer al Espíritu frente a los sentidos, frente a lo que usualmente usamos para guiarnos. Los sentidos dicen que escojamos el placer del momento. El Espíritu dice: Dios tiene un propósito especial para ti. Aunque seguramente vas a sufrir, aunque seguramente vas a pasar vicisitudes, aunque seguramente vas a pasar problemas, esto es lo que yo tengo para ti. ¿Verdad? La esperanza cristiana es creer en el Espíritu frente a los sentidos. Esa es la fe, dejar que Dios nos guíe, dejar que Dios nos ilumine. Hay un pasaje que no está en las notas, lo agregué al final, que quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que habla sobre esta realidad. Yo por un tiempo, les soy honesto, no le entendía. Capítulo 3 de Juan, versículo 5, Jesús está hablando con Nicodemo, le está hablando del milagro del nuevo nacimiento. Obviamente Nicodemo estaba perdido, no entendía cómo será que voy a entrar al vientre de mi madre, ¿verdad? Y voy a volver a salir si ya estoy viejo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? Era como que estaban hablando de Dios en dos idiomas diferentes. Y lo que le dice Jesús en el versículo 5, respondió Jesús, le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego en el versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, nosotros podemos hacer planes, nosotros podemos hacer un proyecto a futuro,
Pero nuestra vida no depende de nuestra propia voluntad. Nuestra vida depende de la voluntad de Dios. Muchas veces con Charito, en nuestra historia juntos de muchos años ya, ¿cuántos mi vida? 30 y pico, 38 años. Qué aguante de señora, ¿verdad? Hemos dicho, no, hoy sí, aquí nos quedamos, ¿verdad? Cuando compramos la primera casita, me acuerdo, qué ilusos. Compramos una casita allá en Honduras, pequeña, 2 habitaciones, ¿verdad? Muy sencilla, y dijimos, aquí nos vamos a quedar. Hoy sí, aquí nos instalamos. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo Dios nos movió el piso y nos dijo, no, yo no los quiero aquí, pero aquí está mi casa, aquí yo me siento cómodo, aquí yo estoy seguro, pero no, yo quiero que salgan. Esa fue la primera vez de muchas veces. Llegamos a Atlanta, primero llegamos a Nueva Orleans, y 3 años después de estar en Nueva Orleans, Dios nos dijo, es tiempo de salir, hay que ir a Atlanta. Llegamos a Atlanta y nos quedamos casi por 30 años en Atlanta. Estábamos cómodos, estábamos tranquilos y de nuevo Dios vino y alborotó todo. Pero es mejor vivir una vida guiada por el Espíritu que una vida guiada por los sentidos. La última experiencia que les cuento. Habíamos llegado a Dallas tendríamos que ser 3, 4 años más o menos. Y no fue la razón principal, pero una de las razones por las que venimos a Dallas fueron las nietas, estar cerca de las hijas que se vinieron para Dallas. Pero también que Dios, antes de que ellas decidieran, un año antes de que ellas decidieran, Dios nos inquietó a salir, ¿verdad?, de Atlanta. Y entonces vimos cómo Dios nos condujo hasta aquí, pero 3 o 4 años después de eso, de que llegamos, nos dice, en esa época solo teníamos las nietas de la hija mayor, y nos dicen ellos, nos revolvemos a Atlanta. Vivíamos no en el mismo vecindario, en el mismo edificio. Nosotros vivíamos abajo, ellos vivían enfrente y arriba, y casi que nos hablábamos, ¿verdad? Podíamos gritarnos. O sea, nos veíamos diariamente. Yo estaba enloquecido, eran las nietas, ¿verdad?, primeras, y no había tenido la experiencia como abuelo, sigo enloquecido con todos, pero estábamos locos, Charito igual, y cuando supimos que ellos se iban, sentimos que el mundo se nos vino abajo. Y pensamos, ¿qué haremos? ¿Lo seguiremos? Y Dios me dijo, no, tú no puedes hacer tu vida en base a tus nietos. Tú tienes que hacer tu vida en base a mi voluntad, a lo que mi espíritu. Y con dolor nos quedamos. Y fue duro, ¿no es cierto? Fue difícil, nunca la había visto. Yo creo que ni cuando yo no estoy se pone así, ¿verdad? Parecía que había de luto en la casa, en la familia. Pero nos quedamos porque así es. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Qué lindo vivir guiados por el Espíritu. Como dice Juan, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene, ni sabe dónde. Así es la vida por fe. Esos son los pilares de la fe. Hay que creerle al Espíritu antes que a las circunstancias. Mucha gente se aferra, ¿verdad? Se aferran a un trabajo o se aferran a un hijo o se aferran a un nieto, ¿verdad? Y lo hacen casi como su Dios. Y por eso muchas veces nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender que cuando somos cristianos vivimos una vida guiada por el Espíritu. Y el tercer fundamento de la fe es que debemos creer en el futuro antes que en el presente. ¿Qué quiere decir eso? El cristiano está seguro de que a la larga nadie puede arrebatarle la verdad, porque la verdad que nosotros tenemos es la verdad más poderosa de todo el universo, ¿verdad? Es la verdad revelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, que cambia y transforma nuestras vidas. ¿Sabe? Parecía que Pilato había acabado con Cristo. Parecía que Cristo había sido derrotado. Pero el veredicto del futuro, ¿verdad?, fue completamente diferente. Si usted hubiera vivido en la época de Jesús y hubiera visto los acontecimientos
de la pasión, usted hubiera dicho, usted hubiera pensado, era un buen hombre, pero al final resultó un fracaso. Porque lo crucificaron, porque murió como un criminal. Pero al paso de los 3 días, nosotros sabemos lo que pasó. Volvió, venció la muerte, ¿verdad? Volvió. Al final, nosotros no tenemos que pensar solamente en el presente, sino vivir de cara al futuro que Dios tiene para nosotros. Nerón condenó a Pablo. Él fue su martirio, el juez que lo mandó al martirio. Parecía que Nerón había ganado la batalla, pero hoy día muchas personas ponen a sus hijos Pablo y Nerón a sus perros. ¿Por qué? Porque a la larga, en el futuro, cuando vemos a futuro, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es real y que podemos confiar en ella. Puede ser que hoy te sientas débil o que te sientas maltratado, que te sientas herido. Ten confianza. Hay un Dios que te prometió la salvación de tu familia. A lo mejor estás sufriendo por tu familia, estás sufriendo por algo que no has logrado alcanzar. Ten paciencia, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Irnos por las circunstancias del presente y olvidando que el futuro es glorioso cuando obedecemos lo que Dios tiene para nosotros. Así que esos son los 3 pilares de la fe. Los voy a repetir rápidamente para que los memoricen o los recuerden. El primero de ellos es creer en Dios frente al mundo. El segundo de ellos es que la fe cristiana es creer en el Espíritu antes que los sentidos. Y el tercero, la fe cristiana o la esperanza, la fe cristiana es creer en el futuro frente al presente. Verás, siempre el futuro estará ahí esperando para nosotros. Ahora quiero hablar de un aspecto práctico de la fe. La fe en la vida práctica se llama el segmento que voy a tocar, que tiene que ver con tus decisiones diarias, con tu camino diario, con tu diario andar. Y de nuevo volvemos a Hebreos. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a quedarnos en Hebreos? Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 11. Dicen lo siguiente. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Por algo le llaman hasta el día de hoy, por algo se le conoce hasta el día de hoy como el padre de la fe, Abraham. Abraham tiene grandes lecciones en su historia que enseñarnos. La fe en la vida práctica. Para Abraham, la fe de Abraham era la fe que estaba dispuesta para la aventura. ¿Sabe? A finales por ahí por los 70s, 80s, había una pareja retirada en Pensacola, en Mobile, que a los 80 años decidieron, cuando ya todos los hijos estaban felices con ellos, todos los viejitos cuidaban a sus nietos y llevaban una vida pacífica. Imagínense en esa zona de Alabama, ¿no? Ahí pegado a la playa, una vida de lo más tranquila en los 70s. Todavía este país era mucho menos loco que lo que es hoy, ¿no? Hoy día no se sabe dónde va a ser la siguiente tirazón, ¿verdad? En esa época era completamente diferente. Viejito, era una época de prosperidad, de abundancia, tenían su seguro social, su pensión,
Y a los 80 años Dios lo llamó y le dice, váyanse a Costa Rica. Pero nunca hemos estado en Costa Rica, Señor. ¿A dónde vamos a ir a Costa Rica? A los 80 años. Y Dios le dijo, vayan que yo les voy a mostrar. Vayan y primero aprendan el idioma. Lo aprendieron con mucha dificultad, como yo el inglés, ¿verdad? Pero ellos estaban mucho mayores que yo, y lo mío no es excusa, ¿verdad? En fin, la cuestión es que se fueron y fundaron en el sur de Costa Rica, una de las zonas más calientes, casi desérticas, muy fronterizo con Nicaragua, un instituto bíblico a los 80 y pico de años. Dígame si esa no es una fe dispuesta a la aventura. ¿Qué es la aventura? La aventura es cuando haces una acción que no sabes cómo va a terminar. La llamada de Dios suponía para Abraham dejar su hogar, su familia, su ocupación, su tierra. Sin embargo fue, pero tenía que salir a lo desconocido. Mire lo que dice la palabra, dice, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hace más de 40 años los pastores dejaron el estado donde siempre hay un sol radiante, donde está el mejor clima de los Estados Unidos, tal vez del mundo, ¿verdad? Y se vinieron a una ciudad al otro extremo del país. Hoy día hay un edificio, hoy día hay muchas cosas, ¿verdad? Hoy día tienen una linda casa que se la merecen. Pero cuando llegaron con una mano adelante y una atrás, así decimos nosotros. No sé exactamente qué quiere decir, pero ¿verdad? Pero así dicen. No sabían, ellos no los conocían a ustedes. Muchos de ustedes ni habían nacido siquiera. Porque la vida por fe es una vida dispuesta a la aventura. Muchos de ustedes se creen que ya alcanzaron lo máximo que tenían. Me dan risa. Porque ya están contentos, ya creen que aquí van a envejecer. Mira, si usted está sirviendo a Dios, no sería extraño que Dios te llame a algo que tú ni te habías imaginado. ¿Verdad? Hasta los mejores de nosotros tenemos algo de temerosos. Nos da miedo lo que nos pueda suceder, ¿verdad? Si nos atrevemos a tomarle la palabra a Dios y obramos de acuerdo con sus mandamientos y promesas. Muchos nos volvemos, ¿verdad? Y hacemos de la filosofía de nuestra vida una vida cautelosa, una vida segura. Si la fe puede prever todos los pasos del camino, no sería fe realmente. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, mira, vas a llegar a tal lugar, ahí te va a estar esperando fulano de tal, te vas a hospedar en el hotel tal, te voy a tener un camello último modelo, ¿verdad? Para que muevas tu familia, una tienda de 3 habitaciones. No le dijo nada. Le dijo, deja tu casa y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Porque la fe tiene algo de aventura. Tienes que estar dispuesto a aventurar. ¿Verdad? La fe de Abraham era la fe dispuesta para la aventura. En segundo lugar, la fe de Abraham era la fe que tiene paciencia. Ayer en la mañana, al mediodía, estaba en casa de Leo y Ana. Estábamos grabando su testimonio del milagro de Moisés. Y una de las cosas que ellos dijeron en varias ocasiones, que yo pude, de todas las cosas que dijeron, que quedaron grabadas en mi mente, es que no fue en el tiempo que ellos querían, fue en el tiempo de Dios. Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, no se le permitió tomarla como suya. Es decir, no entró. Tuvo que vivir en ella como forastero, en tienda de campaña, como sus descendientes habían vivido antes de él, en el desierto. En realidad, en la vida de Abraham, las promesas, excepto la de Isaac, no se hicieron realidad. Y sin embargo, nunca perdió la fe. Él nunca vio esa región como conquistada, como de él. Siempre vivió en medio de extranjeros. Porque la fe de Abraham y la fe que nosotros tenemos que vivir diariamente es la fe que requiere paciencia. Recuérdate, no es en el tiempo que tú quieres, es en el tiempo de Dios. Pero va a llegar, no lo dudes, ten confianza, va a llegar. Es característico en casi todo de nosotros tenemos prisa hoy día, ¿no? Que todo es rápido.
Todo es rápido, ¿verdad? Antes de encender una estufa de leña llevaba un proceso de 15, 20 minutos, ¿verdad? De sopla y sopla ¿verdad? Y finalmente, no, hoy día le damos vuelta a la perilla y ahora ni siquiera queremos esperar, ¿verdad? Los 5 minutos que tarda para hervir un huevo, no, ¿verdad? Le hacemos un hoyito y lo metemos al microondas y en 45 segundos está listo. Y si te descuidas y no le haces el hoyito, es una experiencia muy interesante, te puedo decir. Explotan, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la prisa. Esperar no es más difícil que aventurarnos, sin embargo, nos cuesta más esperar que el paso inicial. El paso inicial lo damos con emoción, ¿verdad? Vamos a una nueva empresa, a un nuevo reto, vamos a un nuevo comienzo. Pero hay un proceso de fe, ¿verdad? Hay un tiempo de espera. El tiempo de intermedio hay que saber esperar, velar y trabajar duramente. Duramente. Algunos creen que el éxito llega al primer intento. No es cierto. Tarda muchas veces más de lo que nosotros quisiéramos reconocer. Es entonces cuando se abandonan tantas esperanzas y se reducen tantos ideales y nos hundimos en la apatía y nos amargamos porque nuestros sueños no fueron cumplidos. Pero no fueron cumplidos porque no tuvimos la capacidad de esperar el momento justo que Dios tiene para nosotros. La fe de Abraham es una fe que requiere paciencia. Es aventura, es emoción, es adrenalina, pero también es paciencia para esperar el momento de Dios en tu vida. Y tercero, para terminar, ¿verdad? La fe de Abraham era la fe que mira más allá de este mundo, ¿verdad? Al final de cuentas, este mundo no es nuestro hogar. Cuentan una anécdota de un misionero que se fue al África por muchos años, antes de las redes sociales y antes de los selfies y antes de la televisión por satélite, y muy pocas personas conocieron su labor. Cuando finalmente decidió volver, tomó un barco, ¿verdad? Hacia América, y en ese barco venía un ejército que venía de pelear una batalla, y él estaba emocionado, contento de volver a su país, a su nación, a los Estados Unidos de América. Y cuando el barco se aproximaba, vio una multitud y dice, ¿será que están esperando por mí? ¿Será que se dieron cuenta finalmente que yo venía? ¿Verdad? Y se miraba la multitud a lo lejos, y cuando el barco llegó, se dio la sorpresa que estaban esperando al ejército que había peleado por algún tiempo, ¿verdad? Y había logrado algunas batallas. Y cuando pasó la algarabía, pasó el gozo y los soldados bajaron y se dieron el abrazo y todo aquello, quedó el hombre absolutamente solo. Había dedicado su vida entera a las misiones y no había una sola persona esperando. Y dice que de repente escuchó una voz en su interior que le dice, hijo mío, no te preocupes, todavía no ha llegado a tu hogar. ¿Verdad? Porque al final tenemos que ver al futuro. Nadie ha hecho nada que valiera la pena sin una visión que le permitiera enfrentar las dificultades y los desalientos del camino. A Abraham se le prometió una tierra, después se le prometió un hijo, cuando parecía imposible, y tenía la visión clara. A Abraham se le concedió la visión, ¿verdad? Y aun cuando su cuerpo era débil y cansado, había una visión que lo mantenía firme. ¿Y sabes una cosa? Dios quiere darte una visión a ti también, pero tienes que darle oportunidad. Tienes que ponerte en el lugar para que Dios te hable, porque Dios quiere hablarnos a todos, pero hay ciertas condiciones. Y una de las condiciones es, necesitamos tener una sed por buscar a Dios en nuestra vida, por no conformarnos con el domingo, los 45 minutos o hora y media que estamos en la iglesia, ¿verdad? Y después nos olvidamos hasta de que somos cristianos y vivimos como se nos antoja la gana.
No, tiene que haber una sed profunda en nuestro interior de buscar a Dios, ¿verdad? Y entonces, en algún momento que tú menos lo esperes, Dios traerá una visión para tu vida y la va a dejar ver claramente. ¿Saben por qué hoy muchas personas se apartan de la fe? ¿Por qué muchos jóvenes intelectuales se apartan de la fe? Porque su experiencia cristiana es superficial, es más emocional que una verdadera convicción. ¿Verdad? Porque nos hemos preocupado, porque no se ofendan, porque no se molesten, porque sigan viniendo. No, hay que predicar el evangelio como es, con sus ofertas y con sus demandas. Jesucristo no solamente quiere ser nuestro Salvador, también quiere ser nuestro Señor, lo cual implica el amo, el rey, el que gobierna nuestra vida, el que determina nuestros pasos. Y nosotros como creyentes no debemos conformarnos con venir y escuchar un sermón bueno cada domingo, sino en tener una vida de encuentro con Dios constante, profundizar nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que Dios te hable. Muchos dicen, pero si Dios no me habla a mí, pues ni vienes a la oración en las mañanas los sábados, ni participas en cosas donde Dios te puede hablar. ¿Cómo quieres que Dios te hable? Tienes que ponerte en la vereda, tienes que ponerte en el lugar para que Dios te hable. Dios no puede darnos la visión si no lo dejamos que nos la dé, ¿verdad? ¿Sabe, mis hermanos queridos? La vida cristiana es mucho más que una moda. Jóvenes, músicos, la vida, venir y cantar aquí al frente, su compromiso principal no es cómo suenan los acordes. No es tanto si la guitarra está afinada o cómo sale la música. Tu compromiso principal es agradar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Que tu alabanza no sea para... Mira, la alabanza no es para nosotros. La alabanza es para Dios, porque no venimos aquí a entretenernos. Ellos no vienen aquí para entretenernos cada domingo. Ellos vienen aquí para adorar a Dios y llevarnos a nosotros a la presencia de Dios. Eso es lo que cuenta, eso es lo importante. Cuando nos ponemos en el lugar correcto, cuando dejamos que Dios nos hable, cuando buscamos su rostro, cuando anhelamos su presencia, cuando a pesar de nuestras imperfecciones insistimos en estar en el lugar donde Dios pueda moverse, donde Dios pueda tocarnos, entonces Dios nos da una visión. A lo mejor Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado buscando. A lo mejor Dios ha hablado, pero vivimos tan metidos en nuestro propio mundo que se nos hace difícil percibir la voz del Espíritu. Pero esa es la vida por fe. Quisiera que oráramos en esta mañana, quisiera que nos pusiéramos de pie por un momento y oráramos.